Damas y caballeros, bienvenidos a Reflexión Colectiva. El día de hoy tengo un invitado muy especial, como es de costumbre en este canal, al profesor José Cruzado, filósofo de la Universidad del Atlántico en Barranquilla, magíster en filosofía en la Universidad del Norte y doctorando en la Universidad Complutense de Madrid. Profe, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Wilcom. Pues satisfecho con la invitación, muy contento, además de tu interés por la filosofía. Hoy vamos a hablar de un tema bastante polémico y muy sacado de contexto, y vamos a hablar de la muerte de Dios, sobre Nietzsche. Pero sé que Nietzsche no es el único que ha abordado la muerte de Dios. Mi primera pregunta sería, ¿usted cree en Dios? Sí, no, ¿y por qué? Es una pregunta que tiene algunas complejidades, porque abordar la pregunta de manera simple, distanciada un poco de la filosofía, podría responderse con una respuesta afirmativa o negativa de la existencia de Dios, pero eh, la creencia en Dios está fundamentada en unas disposiciones culturales. Entonces, si yo creo o no en Dios, eh, hay que partir también desde qué perspectiva se entiende la creencia en Dios. Entonces, eh, creo en Dios en plural, en los distintos dioses que existen en las diversas culturas que hay. Entonces, frente a esto, podría decirse que sí, creo en Dios como existencia, pero no como feligrejo, como creyente en un Dios unificado que genera alrededor de él eh, una fuerza o una doctrina que te determina frente a ese poder eh, que se cree o se piensa que tiene una deidad. Entonces, frente a la pregunta así muy cortante de si creo o no, eh, pues desde la filosofía también está el dudar. Pues, a veces dudo de mi propia existencia. Es que yo siento que hay un estigma muy grande y nos tachan de que todos los filósofos somos ateos, pero yo lo relaciono con un vaso lleno de agua. Cuando empiezas a estudiar filosofía, está llenito, te vuelves ateo. De hecho, la palabra ateo me parece bastante arrogante quien lo diga. O sea, ¿cómo tú vas a negar de algo que no puedes comprobarlo? A medida que vas estudiando, que va por la mitad del vaso, te vuelves agnóstico, empiezas a dudar. Y ya cuando crees que estás terminando de estudiar filosofía, vuelves a Dios. Y todas las corrientes te vuelven a Dios. Entonces, creo que es un ciclo que no termina. Entonces, ¿qué significa realmente que Dios ha muerto? O sea, ¿estamos hablando de religión o de algo mucho más profundo? En el mundo occidental hay unas interpretaciones de esta afirmación que se le atribuyen a Nietzsche, pero que tiene también un antecesor que es Mailander, eh, desde el pensamiento filosófico, pero que también encontramos en la literatura. Eh, Fyodor Dostoyevsky hace unas reflexiones desde la literatura en los hermanos Karmasev. Karamazov sobre la existencia de Dios. Y entonces poner en duda la existencia de Dios es pensar de alguna manera eh, por la existencia de Dios que frente a alguna idea particular que se ha atribuido a Nietzsche de la muerte de Dios, eh, pues establece algunas posibilidades alrededor de, de una tradición en Occidente que irrumpe eh, en más de, hasta el momento, unos 18, 19 siglos de una tradición que pasó por un politeísmo, luego un monoteísmo, panteísmo, y que Mailander muy claramente en su ateísmo científico plantea también como la aniquilación o la autoaniquilación de Dios para dar
origen al universo. Entonces la afirmación de la muerte de Dios, Nietzsche, tiene varias interpretaciones. Una es la simbólica que está relacionada con la representación de la muerte de Dios en el carácter religioso del asunto, pero hay una interpretación que se puede decir que va más allá de una representación religiosa y que abarca o aborda la muerte de la metafísica occidental. Joda, ¿y tú crees que estamos listos para vivir sin Dios en esta sociedad? ¿Qué pasa con nuestra moral si quitamos a Dios del centro? Ahorita antes de iniciar la grabación hablábamos de Kant. Y la moral, aunque está muy ligada a esa relación religiosa, pues es la forma también en que diriges tu relacionamiento con los otros en el mundo. Y para tener una regulación y una autorregulación frente a los otros en el mundo, considero que no es necesario la existencia de un Dios o de unos dioses que te regulen a través de unas normas, Doctrinas. que de alguna manera no corresponden a una moral religiosa, sino más bien a una conducta a la que te lleva tu autorreconocimiento y conciencia frente a cómo te relacionas con los otros. Siguiendo con esta línea, esta muerte de Dios lo puedo ver como un grito de desesperación o un llamado a la libertad individual. Depende de dónde te ubiques o dónde te poses para hacer el análisis de la muerte de Dios. Nietzsche, en el aforismo 125 de la Gaia Ciencia, cuando hace referencia a este loco que lleva su lámpara gritando que Dios ha muerto, y que bueno, todos somos responsables de su muerte. Si lo hacemos desde una perspectiva meramente religiosa, lo que se nombra hablando de unas características del lenguaje tiene una existencia. Para mí, negar la existencia de Dios respecto a un ser determinado en el universo podría llevarme a un ejercicio de reflexión frente al asunto. Pero aunque yo establezca que Dios no existe, para mí, al mencionar la existencia de Dios, estoy reconociendo su propia existencia. Claro. ¿Qué tiene que ver la muerte de Dios con el caos del mundo actual? Porque muchos de los mal llamados ateos le atribuyen todo el caos a que simplemente Dios no existe. Que hay niños siendo violados, que hay niños pasando hambre, que hay guerras, que hay muertes, que hablan de un Dios de amor, pero ellos lo refutan de que si fuera amor no permitiría ese tipo de cosas. Frente al imaginario que hay en torno a quienes viven sin Dios, ateo, Dios, sin. Existe una valoración en el imaginario que son personas despiadadas en algunos aspectos, que se alejan de una realidad o de un ejercicio de vida que está orientado por unas normas de carácter ético que dirigen o conducen la forma en la que se lleva una vida sin Dios, pero que no afecta al otro, que no
interpela de manera negativa al otro frente a lo que yo vivo y percibo en mi entorno y en el mundo. Es solo una perspectiva que está en el imaginario del común, que quien está sin Dios, o sea, quien es ateo, actúa de una mala forma. Podría decirse que hay muchos creyentes que en su dogma y en su creencia religiosa actúan en algunas ocasiones o algunas veces de manera distinta a lo que orienta sus creencias religiosas. Es decir, que para algunos que estamos próximos a esa idea de estar sin un Dios que oriente nuestra conducta ética o moral, actuamos muchas veces o algunas veces en mayor coherencia con la relación con los otros, el reconocimiento de los otros frente a su persona. ¿Puede la humanidad crear nuevos valores después de la muerte de Dios o estaremos condenados a un vacío existencial? La existencia misma de la humanidad y la conciencia de la muerte, no la muerte de Dios, sino la muerte, te generan esos vacíos existenciales. Porque, como dice Camus en el mito de Sísifo, en el absurdo de la vida, en el sinsentido de la vida, puedes sostenerla. Además que hay una particularidad desde una perspectiva pesimista, y es reconocer esa fragilidad del hueso y de la carne, o sea, de lo que somos, Claro. desde en este fenómeno, o sea, entre el nacer y el morir está este fenómeno de la vida, pero preguntarse por la vida es también preguntarse por la muerte. Y al preguntarte por la muerte, generas unos vacíos de la existencia, porque se podría considerar qué tan absurdo es vivir para tener que morir, no tener el privilegio de los dioses de vivir eternamente. Siguiendo con esta línea, me gusta guiarme mucho por la reflexión que da el autor Mario Mendoza, colombiano de la ciudad de Bogotá, y habla de cómo nosotros debemos morirnos varias veces para volver a renacer nuestro ser. Y veo un problema, y es que muchas personas se resignan, a morirse a ellos mismos. Entonces, se aferran a esa versión de sí mismos que ya no les funciona o del que diariamente se atormentan. Y ahí es donde van los refugios a cosas o actitudes que dañan su propio cuerpo. Y cuando dañas el cuerpo, dañas la mente. ¿Cómo tú abordarías eso? Bueno, fundamentalmente desde mi perspectiva es que en Occidente tenemos una relación con la muerte muy complicada, muy complicada. Y lo que tenemos seguro de alguna manera en nuestra existencia, desde el momento en que nacemos, es la muerte. Como lo plantea Heidegger, somos seres arrojados para la muerte, somos seres para la muerte. Entonces, frente a esto de los refugios en distintas actividades que de alguna manera te generan un placebo o te extraen de la realidad, sí, hay formas en las que podrías darle un poco la espalda a la muerte, pero que si abusas de estas mismas formas te llevan mucho más rápido a ella. ¿No te parece bastante pesimista
que alguien que se está introduciendo a la filosofía lea Heidegger y que se reasigne a que simplemente está condenado a la muerte. Me parece bastante pesimista esa filosofía. Hay que saberla entender, porque alguien nuevo que se está introduciendo, al día siguiente se suicida, porque todos sabemos que lo único que tenemos es la muerte, pero desde esa postura de que solo somos unos seres arrojados al mundo a padecer y morir, complicado llevar eso, ¿no? Como dice Camus en el mito de Sísifo, el único problema, parafraseándolo pues, Claro. lo importante para la filosofía es el asunto del suicidio. Y establece que el absurdo también te permite tener posibilidades de seguir viviendo en ese absurdo, porque ¿qué coherencia se le encuentra a vivir para tener que morir? O sea, todo lo que hagamos durante el periodo en el que estemos vivos, pues no tendría ningún sentido. O sea, frente a esto, pues tener la posibilidad de decidir también permanecer en este absurdo, y llevar el duelo moral que representa enfrentar el tiempo que estamos aquí entre el nacer y el morir, y que es la vida, de la mejor forma y de la mejor manera, a juicio pues de quien la enfrenta. Su antónimo podría ser el famoso memento mori. Recuerda que morirás. Y cómo tú llevas ese memento mori a tu vida diaria, sin excesos. Dentro de una de las líneas de filosofía pesimista está abordar tu existencia con esa claridad, y teniendo pues la claridad no solo de la muerte, sino de los padecimientos en el mundo, puedes llevar una vida en la que con estas claridades sea un poco más llevadera, y si es posible. Yo soy un pesimista. Yo también me considero un pesimista, pero para poder llevar este pesimismo a tu vida diaria tienes que no tomarlo al pie de la letra, digo yo, porque el que no esté curtido de ciertas lecturas posteriores para poder llegar a ser tan pesimista, uno es un pesimista, pero con una postura positiva a la vida. ¿Sí me entiendes? Hay unas posiciones dentro de la filosofía pesimista que te determina un tipo de enfrentamiento a la misma con esa claridad, y eso te permite vivir en ese absurdo también que plantea Camus en el mito de Sísifo. Y en este pesimista, ¿quién es tu filósofo favorito de esta corriente? Podríamos decir que dentro de los pesimistas que me llaman mucho más la atención está Mailander, que es en quien radica en lo fundamental la idea que Nietzsche potenció y que se le da o se le merece el reconocimiento a nivel filosófico, que es la muerte de Dios. Hay un planteamiento anterior en Mailander de la autoaniquilación de Dios, que podría en alguna interpretación decirse como o mencionarse como el suicidio de Dios, pero la autoaniquilación de Dios, y en su autoaniquilación se genera la existencia del universo, se crea el universo. Ahora planteándolo a un joven que tenga la curiosidad de quererse introducir a la filosofía, ¿cuáles han sido estos 5 filósofos, aunque sé que nos quedamos cortos, que han marcado tu vida? ¿Y por qué? Las particularidades del perro Diógenes, el cínico Diógenes. Lo encabeza. Sí, está ahí como figura. Claro.
Pero entre las obras filosóficas que llama particularmente mi atención están los diálogos platónicos, las leyes en Platón también. O sea, Platón es una figura que para mí es relevante, no sé para otros, Vital, lo diría pero yo. para mí sí es fundamental Platón. Además me divierto mucho leyendo Platón, o sea, me río solo leyendo Platón por unas particularidades, y además porque yo soy un personaje más de los diálogos cuando estoy Claro. leyendo. Séneca, las epístolas morales en Séneca también me divierten. Cuando en la madrugada de pronto suelto una carcajada leyendo las ocurrencias de Séneca frente a algunos asuntos que tienen que ver con su interpretación también de las cosas. Además porque era muy cortante o es muy cortante en las epístolas morales, y cuando, no sé, llega un momento de los diálogos también o de las representaciones, corta la conversación con un adiós, o sea, dice adiós y Y pum, chao. te ves ahí. O sea, pues, ¿Cómo gestionarías eh, tú tus emociones sin bloquearlas? vamos por tres. Ah. Vamos por tres. Faltan dos. Bueno, Mailander fundamentalmente también entre estos autores. eh, y podría mencionar algunos cuantos más, pero allí cabe un ensayista español que es Ramón Andrés, por la particularidad de un trabajo que tiene alrededor de la música, alrededor de el asunto del suicidio, que me compete, que me interpela, que me fascina como problema filosófico. Eh, y José María Esquirol. Muy buenos autores. Ahora sí, ¿cómo gestionas tus emociones sin poder bloquearlas? ¿Cómo las manejas? Soy un hombre de ira, soy iracundo, explosivo. Ah, bueno, Nietzsche me faltó en las referencias anteriores. Soy un hombre iracundo, eh, que por mucho tiempo reprimió esas emociones, y bueno, ahora no, ahora me doy la posibilidad de explotar, y no me importan las consecuencias. Una pregunta para mí muy importante y sería, ¿qué tan grande soñarías si supieras que no puedes fallar? Soy un soñador también, escribo poesía, y me la paso soñando. O sea, me la paso soñando todo el tiempo, en proyectos, en ilusiones de cosas, no sé, en obras de arte, de mi creación, pero me la paso soñando. Poniéndolo ahora en una situación Soy un hipotética. platónico, entonces Platónico. me la paso en el mundo de las ideas. En las también. nubes. Ahora poniendo una situación hipotética, estás tú en trance, en un cuarto oscuro, con todas las cosas que has perdido a lo largo de tu vida. Todo, es todo. ¿Qué fuera lo primero que buscarías? Lo que no se me ha perdido, como dicen por ahí, no busques lo que no se te ha perdido. No Lo buscarías que nada. se perdió por alguna circunstancia Por algo del fue. caos, del universo, del azar del universo, por alguna circunstancia se perdió. Entonces, lo que se perdió, perdido está, que se quede ahí perdido. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de ti? Mi primer recuerdo parece mentira, pero mis primeros recuerdos los tengo de niño en Bogotá, y yo viví hasta los 4 años. Y tengo recuerdos de 2 años, y eso es muy particular y complejo. O sea, tengo recuerdos de un huevo que me daban en un platico en la guardería. Es en serio, esos son los primeros recuerdos que tengo de niño. Tenía como 2 años. Otro de unos zapatos que no me gustaban. Tenía entre los 2 y los 4 años, ¿no? La claridad no la tengo. Unos puntos que me tomaron aquí porque me caí con una botella en unas escaleras. Y recuerdo el médico, cuando hice la descripción del médico, mi mamá se sorprendió porque tenía un poco más de 2 años cuando le describo la situación. Eso
en cuanto como a hechos en mi vida, de mis primeros recuerdos. Pero de los primeros recuerdos que me generan un impacto es pensar en la muerte. Ya vivía acá en Barranquilla y tenía aproximadamente 6 o 7 años. Y mi idea de la muerte de cuando niño estaba muy relacionada con lo de los sueños. O sea, por ese duelo también del reconocimiento y la conciencia de la muerte frente a un episodio, alguien que murió, un familiar, no recuerdo exactamente quién, y empecé a pensar, o sea, pero ¿qué es morirse? O sea, ¿qué es morir? O sea, morir es como estar soñando. ¿Será que cuando nos dormimos morimos y cuando luego nos despertamos renacemos? entonces es cuando estamos muertos o cuando estamos vivos? Entonces, ¿qué tal que yo esté percibiendo o viviendo un sueño? Y bueno, cuando en realidad me duermo es cuando unas complejidades ahí que a los 6 años no entendía. Pero me causa particular atención que unos años después, en casa de mi abuela paterna, registrando un buffet, encontré el libro de Calderón de la Barca, La vida es un sueño. Entonces, ya, no sé, 4 años después de haber pensado en eso, que alguien que tuviera un libro, también muy niño, tenía como 9 o 10 años, máximo 11, tuviese una reflexión tan profunda del asunto de alguien ya había escrito un libro, o sea, que la vida es un sueño. ¿A qué edad te graduaste del colegio para ingresar a la universidad? He hecho todo muy tarde por estar experienciando la vida. Me gradué en el 99, ¿Qué edad tenías ahí más o menos? 19 años. 19 años. Una edad justa para entrar a la universidad. Sí, me parece. La madurez suficiente para entrar a la universidad. Sí, porque siento que al momento de graduarnos con 16, 17 años y que nos hagan escoger lo que probablemente o quieren que hagamos toda la vida, me parece que uno no tiene la madurez suficiente para hacerlo. Hay muchas personas que saben lo que quieren, que cuentan con esa fortuna de saberlo, pero hay otras que se frustran mucho porque entran en una carrera con ciertas expectativas, luego se dan cuenta de que no, entonces la gente va avanzando rápido, se frustran con los otros, se comparan y la salud mental creo que se ve muy afectada ahí. ¿Cuál sería el mejor consejo que le darías a ese José Cruzado de 19 años? No me arrepiento de muchas de las cosas que hice, pero de pronto haberme dedicado con toda la responsabilidad, como lo estoy haciendo ahora, a sacar los proyectos académicos adelante. Priorizaba otras cosas. Otras cosas carnales del mundo, Sí. fuera de la academia. Sí, priorizaba otras cosas. Entonces, pero creo que también en justa medida del caos y del azar, pues creo que este era el tiempo en el que tenía que Exacto. cumplir con esas metas académicas y dedicarme también a recorrer, explorar el mundo, explorar la vida, y eso es lo que hoy no soy es resultado de lo que fui. Claro. Eso. Te doy la opción de que me hagas 2 preguntas de lo que quieras. Una, ¿por qué el interés de Wilcom por la filosofía? Como les irán diciendo, mi primera curiosidad y acercamiento a la filosofía fue en 6º grado, en unos 12 años aproximadamente. Fue con El mundo de Sofía, ese libro que para mí me pareció aburridísimo. En ese momento lo dejé por la mitad, lo dejé tirado. Pero fue desde ahí donde nace el concepto de presocrático. Y me pregunté, este término en mi vida lo he escuchado, ¿qué es esto? Me interesa saber qué es esto, de dónde vengo. Y desde ahí me empecé a cuestionar mi propia existencia. Vengo de una familia católica que te enseña que tú vienes de Dios, que tienes que seguir ciertas normas, que hay un cielo, que hay un infierno. O sea, desde ahí me empecé a cuestionar absolutamente todo. Entonces yo digo, ¿seré o no seré? ¿Ser o no ser? Como dicen por ahí. Entonces, hasta ahora que estoy concluyendo mi universidad, siento que es la manera en la que yo puedo experimentar y salirme de esa cuadrícula de la sociedad, donde puedo volar y nadie me va a decir si estoy bien o si estoy mal, porque no hay una verdad absoluta, como decía Nietzsche, que repudiaba la verdad absoluta.
¿Tiene algún sentido tu existencia, Wilco? Si me preguntas, lo veo como, ¿repetirías tu vida? ¿Ha tenido sentido? Sí, siento que sí. La repetiría tal cual, con esos llamados errores que en su momento me di duro conmigo mismo por esos errores, pero siento que sin esos errores no sería quien soy ahora. Y a veces el tú creer que la embarraste tomando cierta decisión, tú lo ves en unos meses o en unos años y fue la mejor decisión que pudiste haber tomado. En mi caso, fue haberme mudado de ciudad, de Barranquilla a Medellín, y luego volver otra vez a Barranquilla, a mis raíces. Hubo un tiempo donde me di durísimo, donde perdí el sentido de la vida, perdí mi rumbo, me siento un fracasado con 17, 18 años. Absurdo. Pero si nada de eso hubiera pasado, creo que hoy no estaría aquí, sentado hablando de esto. Entonces, sí, siento que sí ha tenido sentido. Profe, muchísimas gracias por hacer parte de este proyecto. Me encantó este podcast. ¿Algo para decir? Para concluir con nuestros jóvenes. Piensen si Dios existe.